Vamos a definir en primer lugar, bueno, mi nombre es Pablo Ortiz, nos quitamos las presentaciones, ya me presentaré mañana para los que no me conozcáis. Vamos a empezar definiendo lo que es una posición. Una posición en trading no es lo mismo que un trade, ¿vale? Una posición se puede componer de más de un trade o puede ser sencillamente un trade. ¿Cómo podría ser esto? Por ejemplo, hemos hecho una compra, como no tengo tiempo no voy a dibujar, os lo voy a explicar verbalmente. Hemos hecho una compra, nos vamos al terreno negativo, la excursión se va en negativo y volvemos a reentrar en compras, ¿vale? Estos dos trades juntos darían una posición. ¿Por qué hacemos esto? Porque si, por ejemplo, estamos en pérdidas, en la siguiente entrada la probabilidad de recuperación es mayor y podemos promediar, ¿vale? Contrario de esto es piramidar. Por ejemplo, en un sistema tendencial. Estamos en compras, vamos ganando, ¿vale? Y volvemos a comprar. Esto lo llamaremos piramidar, que es el contrario de promediar, ¿vale? ¿Y cómo podemos gestionar las posiciones? Podemos gestionarlas en ganancias y en pérdidas, ¿vale? Con diferentes trades. O sea, sumando trades, poniendo trades de más, siempre todo este conjunto de trades que tengan una lógica entre sí se van a llamar posición, ¿de acuerdo? Entonces quiero que a partir de hoy distinguáis mucho entre una posición y un trade y una operación. No es lo mismo una posición que una operación, ¿vale? Las posiciones se pueden componer de trades que van en dos direcciones, en el cual estaríamos haciendo hedging, o pueden ir todas en la misma dirección, ¿vale? Para que tengamos ya una claridad de todo lo que se puede hacer con el position management. Bien. Una vez que tenemos esto claro, vamos a definir un tipo de sistema, ¿vale? Que yo llamo sistemas Asterix, ¿vale? Los sistemas Asterix tienen exclusivamente un trade por posición, ¿vale? Si os acordáis, pues Asterix no bebió de la poción mágica y tenía que cargarse los romanos de 1 en 1, ¿vale? Entonces, todo sistema que entre un trade y hasta que no salga por pérdidas o por ganancias y se cierre ese trade, no entre otro, en todos los supuestos, es decir, siempre va a entrar un trade por posición, los vamos a llamar sistemas Asterix, ¿de acuerdo? Ponedme si me seguís y si vamos bien de audio y de todo. ¿Lo contrario qué es? Pues lo contrario es el sistema Obelix. ¿Qué le pasa a Obelix? Pues aquí lo veis, ¿no? Iba recolectando los cascos de romanos, perfecto, y es lo que debemos evitar. Es muy recomendable para los cómics, pero lo ideal es que mi recomendación es que operemos sistemas Asterix, ¿vale? Y varios de estos, ¿vale? Entonces vamos a hablar hoy del manejo del riesgo por posición bajo el supuesto de que operemos sistemas Asterix. Si queremos operar sistemas que metan más trades por posición, tenemos que dividir proporcionalmente el riesgo, ¿vale? Pues yo os voy a contar todo ahora, a partir de ahora, como si fuera un sistema Asterix. Un trade igual a una posición. ¿De acuerdo? ¿Alguien no lo entiende? Vale. Vamos a partir de este tipo de sistemas Asterix, y vamos a ponernos en relación a una cosa que voy a explicar mañana que nosotros llamamos la red 3. La red 3 es el riesgo por maximal drawdown. Este riesgo no puede superar nunca en ningún supuesto el 23%. Esto lo explicaremos mañana, en el webinario de mañana a las 4 de la tarde, hora central europea, ¿vale? Donde explicaremos con detalle por qué es el 23%. Vamos a suponer que nunca debemos superar este 23%, tanto en flotante, no puedo quitar nada porque estoy en el portátil, ¿vale? Me puedo ir a otra máquina, pero ya sería la cuarta. Si en un portátil no tengo más pantallas, tengo que ver vuestro chat, ¿vale? Lo tengo de hecho aquí en una esquinita y si escribís muchos no veré el chat de todos, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, el tema es que si yo arriesgara de media, y ahora vamos a empezar a distinguir entre la media y la máxima, un 4%, que algunas personas os han dicho alguna vez, arriesga hasta un 3%, que es una locura, lo veremos, solo con 6 operaciones de pérdida llegaría al 24%. Entendéis que la probabilidad de tener 6 operaciones perdedoras, no necesariamente de forma consecutiva, es enorme en términos de combinatoria. O sea, tener 6 perdedoras de un riesgo medio del 4 es facilísimo. Comerse un 24% es seguro. En golpes de un 3% de media son 8 operaciones. En golpes de un 2 son 11 operaciones. En golpes de un 1,5 son 15. En golpes de un 1 son 23 operaciones. Y ya bajando de un 1 es muy improbable que yo tenga un número de operaciones perdedoras tantas.
tantas de ellas. O sea, 30 operaciones perdedoras a un 0,75 es muy improbable, aunque no sean consecutivas. Tendría que tener una racha de 7, por ejemplo, pues 6 veces. Es muy, muy improbable. Entonces, quiero que entendáis que el riesgo por posición se tiene que poner siempre en relación al riesgo por maximal drawdown, del cual hablaremos mañana. Como no podemos superar por sistema el 23%, ya hablaremos mañana en detalle, y el 30% en todo el cúmulo de los sistemas que tenemos en nuestra cuenta juntos, ¿vale? En el portafolio, va a depender mucho del riesgo medio por operación. Entonces, ¿cuál es un riesgo medio por operación razonable? ¿Vale? Definitivamente no es un 2%, porque un 2%, que nos lo han contado como arriesga usted el 2% de su capital, nunca nos han dicho si es el medio o el máximo, es muy, muy fácil a lo largo de, no digo ya de un año, en 3 meses es casi seguro que vas a tener 11 perdedoras. Con tener 5, una ganadora y 6 perdedoras, ya estás en el maximal drawdown, al 2% de riesgo. Es inoperable. Os lo han contado mal. No podemos arriesgar el 2% de media. Ahora vamos a ver qué podemos arriesgar. Siguiente concepto. Tenemos que entender lo que es un sistema tenedor. Ahora os lo explico. ¿Vale? Un sistema tenedor es un sistema tonto que se va solo por take profit y stop loss, como la mayoría de los sistemas manuales de trading. ¿Vale? Entonces, si no estoy operando un sistema tenedor, ¿vale? Sino que tengo un ratio de partida, por ejemplo, estoy yendo por 100 pips, arriesgando 50, sería un ratio 2-1, y tengo reglas de salida inteligentes, ahora lo vais a ver en la siguiente slide, voy a lograr mejorar ese ratio de partida. ¿Cómo? Voy a cortar las pérdidas antes, ¿vale? Y voy a alargar las ganancias. Aquí en este sistema de partida, en este sistema tenedor, el ratio era 1-1, no sé si lo veis, lo observáis. Las pérdidas, el stop loss de partida y el take profit de partida tenían la misma proporción, ¿vale? Sin embargo, al poner reglas inteligentes de salida, logro salir con las ganancias muy superiores de media a la media de pérdidas, ¿lo veis? Y lo he convertido en un sistema 2-1. La distancia, no sé si se ve mi ratón, de aquí a aquí es el doble de la distancia de aquí a aquí. Mientras que la distancia al principio de aquí a aquí era la misma que de aquí a aquí. Esto es lo que llamamos sistemas con reglas inteligentes de salida, ¿vale? Entonces, lo que es muy importante es diferenciar y entender que cuando no operamos un sistema tenedor, la salida mejorada, tanto en ganancias como en pérdidas, hace que el riesgo medio sea diferente al riesgo máximo, ¿vale? Si yo estaba arriesgando de máxima un 2% de mi cuenta, no necesariamente voy a arriesgar de media un 2%. Solo si es un sistema tenedor. ¿Vale? ¿Cómo lleváis este concepto? Esto necesariamente va a mejorar en mucho mis ratios y mi ventaja estadística. ¿Vale? Esto es muy, muy importante porque es un concepto relativamente sencillo, pero que tiene mucha fuerza. ¿Se entiende el concepto? Vale. No me decís ni sí ni no, de lo cual deduzco que sí se entiende. Entonces, es muy importante que diferenciemos entre el riesgo medio y el riesgo máximo por posición. No solo se pueden diferenciar, sino que se deben diferenciar. Entonces, ¿esto cómo se ve en un backtest? Pues se ve aquí, por ejemplo, ¿no? Se ve con claridad. No sé si puedo quitar esto. Vale. Se ve, por ejemplo, aquí la ganancia. He cogido una parte de un backtest y aquí pone mayor operación de pérdida. ¿Lo veis? Pierde un 2,42% de la cuenta. Sin embargo, de media está perdiendo un 0,21%. ¿Por qué? Porque estamos siempre poniéndolo en relación al capital inicial de 10.000. O sea que la pérdida media y la pérdida máxima son muy divergentes. Y de esto se trata todo cuando hablamos del riesgo por posición, de la red 1, de cómo manejo mis salidas, tanto en ganancias como en pérdidas, para lograr mejorar esta proporción entre el riesgo máximo y el riesgo medio. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido dónde aparece en el backtest, no? Vale. Ahora que lo hemos entendido, lo ideal es, ya os doy la respuesta a la pregunta anterior, es operar siempre con un riesgo medio inferior al 1%. Y podremos aceptar un riesgo máximo, en algún caso, algunos trades que se pasen del 2%. Podemos aceptar un 2,3%, un 2,4%, un 2,2%, si es un backtest de muchos años y no son muchos trades, ¿vale? Si son muchos trades, pues no lo aceptaré, no lo
operaremos. Pero no podemos operar ni en manual ni en automático un riesgo medio del 2%. Es del todo inaceptable porque 11 perdedoras las alcanzo rapidísimo. Aunque no sean exactamente consecutivas. ¿Vale? Fijaros cómo cambia la película si paso, por ejemplo, de un 1% de media, siempre lo estoy refiriendo al 23% de drawdown, ¿vale? Y bajo a un 0,8%. Cambia muchísimo la película. O sea, pasar de operar con un riesgo medio del 1% son 23 operaciones y con un riesgo medio del 0,75 son 30 operaciones. Estamos muchísimo más seguros. ¿Vale? Mi recomendación es un 1% de media o menos. ¿Vale? Evidentemente perderemos ganancias y también va a variar mucho esto dependiendo del capital que estamos operando. No es lo mismo operar una cuenta de 1.000 euros que una cuenta de 100.000 que una cuenta de 1 millón. En una cuenta de 1 millón, de hecho, no se debería operar por debajo de un 0,5% de riesgo. ¿Vale? Evidentemente va a depender del capital, pero siempre por debajo del 1%, independientemente del tamaño de cuenta. ¿Vale? Pero hay un matiz muy, muy importante entre operar un 1% de riesgo o un 0,21%. ¿Lo veis aquí? ¿Esto a qué afecta a mis ganancias? Evidentemente, si reduzco el riesgo medio, va a afectar a nuestras ganancias. Y otro consejo, también podéis operar el riesgo medio de forma dinámica. Es decir, si el sistema está yendo bien, podéis arriesgar un 1% o un 1,1 y si está yendo regular, por ejemplo, bajar a un 0,5. No tiene por qué ser fijo el riesgo por posición. Como es un sistema Asterix, el riesgo por posición es igual al riesgo por trade. ¿Vale? Vamos a poner por caso que fuera un sistema que metiera series de 4 operaciones. Ya no sería un sistema Asterix. Entonces ese 1% tendríamos que dividirlo entre 4. Y no necesariamente de la misma manera las 4 operaciones, porque una podría tener más lotaje que otra. Pero el riesgo global de las 4 no podría superar la media del 1%. ¿Vale? Me vais siguiendo. Es muy, muy importante que tengamos esto muy, muy claro. Vale, aparte de esto, se nos ha escapado un tema muy, muy importante, que es cómo se distribuyen las pérdidas medias. O sea, una cosa es que la media sea un 1, la máxima sea un 2. Pero, ¿y cómo se distribuyen entre sí? Os he puesto aquí 2 ejemplos donde en nuestro software se analiza esto. Aquí podéis ver abajo lo que es el holding time, el tiempo en minutos que están en el mercado los trades, los sistemas de trading automático y la pérdida media, la pérdida máxima en lo que es la moda. Ahora lo hablaremos. ¿Vale? Este sistema de máxima ha perdido un 2,5%, lo veis aquí, $250. Hay muy poquitos outliers, es decir, trades por encima de un 2%, ¿los veis? De hecho, solo hay prácticamente 3 trades en un montón de años, creo que es un backtest de 9 años, que superan el 2%, con lo cual no pasa nada porque haya un trade en un backtest de 9 años que supera un 2% y que nunca llega a un 3%. Esto es importante, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Porque no se respetan los stop loss, porque hay gaps del domingo, porque hay noticias que hacen que el riesgo aumente, ¿vale? Pero estos outliers los tengo que mirar, que no sean muchos, ¿vale? Y sin embargo, aunque tengo un 2% de máxima, la media es un 0,21. Es exactamente la gráfica del backtest este que os enseñé antes. Este backtest, pasado por nuestro software, que arriesgaba un 2,4 de máxima, lo veis aquí, y un 0,21 de media, corresponde a esta distribución que veis aquí. ¿Qué pasa en esta distribución? Que no es una campana de Gauss. Si yo pongo esto como si fuera el eje X, ¿vale? Ya digo que no tengo el Paint ahora para dibujar. Las pérdidas están todas por debajo de 0, ¿lo veis? Tengo muchas pérdidas cercanas a 0 y la campana de distribución no es una campana de Gauss, es una campana que no es uniforme. Esto ocurre porque este sistema de trading es precisamente un sistema que no tiene una salida fija. O sea, que no funciona por riesgo fijo, sino que es totalmente dinámica la salida. Por la razón que fuera, las reglas internas del sistema, o sale por ATR, o sale por lo que sea, no hay ningún elemento del tenedor, ¿vale? No hay un TP fijo y un stop loss fijo. Cuando tengáis sistemas así, la distribución se va a ver así. Sin embargo, cuando tengáis sistemas, lo ideal, este es otro sistema, y aquí sí se ve claro que hay un par de outliers, más outliers por encima de un 2, bastantes de hecho, quizás un poco demasiados, ¿los veis?
hay una operación que casi toca el 3%, bueno, hay una que se va, que está aquí, que ni la considero, pero bueno, da igual, aunque debería, pero aquí lo importante es que sí hay una campana de Gauss, ¿lo veis? Es una distribución completamente diferente en las pérdidas. La media me da justo el pico de la campana y si veis el dibujo en verde, si lo pusierais el eje al revés, veríais una distribución de las pérdidas completamente diferente. Lo que quiero que penséis es que no es solo importante la media y la máxima, sino la distribución. No es lo mismo un sistema que distribuya de esta manera que un sistema que distribuya de esta manera. ¿Por qué? Porque nos va a afectar mucho cuando combinemos sistemas. El sistema con distribución gaussiana va a ser más fácil de combinar que el sistema con una distribución más atípica como esta, donde podemos tener más outliers y más problemas a la hora de combinar con otro sistema este. ¿Habéis entendido este punto? O sea, en función de cómo se distribuyan las pérdidas, voy a tener más problemas o menos problemas a la hora de combinar sistemas. ¿Vale? No sé si podéis comparar las dos gráficas y veis que tanto en ganancias como en pérdidas, lo veis también en ganancias, hay prácticamente una campana de Gauss. En las pérdidas se ve clarísima la campana de Gauss aquí, ¿la veis? Si seguís el ratón, está muy, muy claro. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Está más o menos claro el concepto? ¿Más o menos claro? Claro sí, claro no. ¿Vuelvo a explicar alguna parte? Esquido a 1000 por hora. Lo contesta David, Rafael, los demás. Vale. Bueno, han contestado 4 o 5 personas nada más. Vale. Entonces es muy importante que valoréis todo. Ahora os voy a dar 2 datos más de estadística que son bastante interesantes. Es muy importante ver la distribución de las pérdidas. Lamentablemente MetaTrader no lo hace. Eso solo lo podéis hacer con Excel o con otra herramienta. También son muy importantes la moda y la mediana. La moda es, si hiciéramos un histograma de pérdidas, digamos, por ejemplo, un sistema clásico que tuviéramos que perdiera el 2%. Voy a ver si consigo organizarme aquí un segundito el Paint, mientras vamos charlando, ¿vale? Porque he venido aquí a esta máquina a 1000 por hora. Vale. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo aquí una pérdida máxima del 2%. ¿Vale? Esto es lo peor que me puede ocurrir. Lo voy a pintar aquí a la derecha, aunque no, lo voy a hacer al revés. La voy a pintar a la izquierda porque se entiende mejor. ¿Vale? Tengo una pérdida máxima del 2% de máxima, ¿vale? Y me voy a permitir un par de outliers aquí, pues de un 2,1, de un par de trades que se me vayan, de un 2,2, un 2,4, un 2,2, otra vez y tal, un par, ¿no? O sea, tampoco en exceso. Y de media, vamos a suponer que tenemos aquí el 1% de riesgo medio. O sea, si yo cojo todas las operaciones perdedoras y divido, sumo todas y divido entre el número de operaciones perdedoras, de media pierdo $100 en una cuenta de 10.000, ¿vale? Y de máxima pierdo $200. 210, 220 en algún supuesto. Y esta es mi entrada, ¿vale? Entonces aquí la primera pregunta es cómo se distribuyen estas pérdidas. ¿Se distribuyen de esta forma? Es decir, hay muy pocas de un 2, cuando me acerco al 1 hay muchas y, uy, se me ha ido la mano. Pero bueno, veis la campana, ¿no? Esto sería una distribución muy diferente a, por ejemplo, si yo tuviera un sistema que, vale, dice, la media es el 1, pero que la distribución estuviera muchísimo más sesgada y fuera así. ¿Vale? Bueno, esto sería el 1, está mal dibujado, pero con esta tendría evidentemente muchos más problemas que con esta a la hora de juntar, porque sé que, bueno, aunque junte dos sistemas, como la tal. Y ahora vamos a suponer que esto lo voy a graficar ahora en forma de histograma. Vamos a decir, digo, a ver, todas las operaciones que tienen de un 2 a un 1,9%, de un 1,9 a un 1,8, de un 1,8 a un 1,7, ¿lo veis? ¿Veis el histograma? ¿Vale? Y hay una parte del histograma que será la que más se repite, es la moda. La moda y la media no tienen por qué ser la misma. Yo puedo tener la media en un 1, sin embargo la moda puede ser el 1,2. Esto puede ser un problema, ¿vale? O sea, si la moda y la media divergen mucho en la distribución de mis riesgos, cuando combine voy a tener problemas. ¿Por qué ocurre esto? Porque puede ser que tenga aquí en el histograma muchas operaciones que pierden un 0,6
un 0,5, ¿lo veis? Que no están bien distribuidas. Entonces, si la moda es un 1,2, es la más repetida, y la media es un 1,0, puedo tener un problema luego a la hora de combinar sistemas. Y a la inversa, si la moda está más a la derecha de la media, mejor para mí. ¿Lo entendéis? O sea, es mucho mejor que la más repetida sea menos de un 1 que la más repetida dentro de este histograma sea más de un 1 o bastante más de un 1. ¿Habéis entendido este concepto? Lo que es la moda es dentro de este histograma la más repetida. Entonces es mucho mejor tener los riesgos menores, los riesgos distribuidos a la derecha. Vale, entonces estos son todas cosas que hay que plantearse, que hay que analizar alguna vez en mi sistema de trading, ya sea manual o automático. Tengo que conocer la moda y tengo que conocer la media. Veis que aquí, por ejemplo, la media estaba aquí, en este dibujo, y en el otro, por ejemplo, la moda era... Uy, se me fue. En el otro, la moda era peor que la media. ¿Por qué? Porque la distribución está más vencida hacia las pérdidas, ¿lo veis? Porque era una salida dinámica. Esto os va a pasar más en los sistemas dinámicos, que la moda va a ser peor a la media, bastante peor a la media. Entonces, a veces es mejor considerar la moda en ese caso. Si tu media es un menos 0,2%, pero tu moda es un menos 0,5%, calcula como si fuera la moda. Porque es la que más veces va a ocurrir. ¿Vale? Lo más probable es perder un 0,5. Aunque la media sea perder un 0,2. ¿Entendéis? Es un tema de probabilística. Entonces hay que conocer la moda. Muy, muy importante. Y luego hay otra que se llama la mediana, que no la voy a explicar, que la podéis buscar, que para esto no tiene tanto uso, pero que podéis buscar, ¿vale? La media, la moda y la mediana, para comparar las tres, pero sobre todo la moda es muy importante porque son golpes que vamos a recibir, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos esto también distribuido como histograma, ¿vale? Entonces vamos recapitulando. Muy importante, nos han mentido, no podemos arriesgar nunca el 2% de media porque si hiciéramos eso, evidentemente con 11 operaciones estaríamos en un 23% de drawdown, cosa que es del todo inaceptable y lo veremos mañana, ¿vale? En el webinario de mañana. Por lo tanto, tenemos que operar de media por debajo del 1%. Sin embargo, podemos operar de máxima en un 2% y tener un par de outliers que estén por encima del 2%. O sea, que podemos tener unos pocos que estén por encima. Para eso tenemos que saber cuántos están por encima del 2%. Siguiente consideración. Tengo un sistema tenedor para aplicar mis riesgos por trade. ¿Sí o no? Si tengo un sistema tenedor, estoy fastidiado, porque mi riesgo máximo es igual a mi riesgo medio. Si ese es el supuesto, tengo que trabajar con reglas de salida adicionales que permitan reducir mi riesgo medio respecto a mi riesgo máximo. ¿Cómo? Con código. ¿Vale? Mejorar con código. Aquí va a haber problemas porque hay sistemas que no se dejan mejorar en las pérdidas. Sobre todo los sistemas tendenciales. Como tienen el stop loss relativamente cerca, es complicado mejorar en las pérdidas. Es fácil mejorar en las ganancias. Es difícil de mejorar en el terreno de las pérdidas. Sin embargo, los scalpers son muy fáciles de mejorar en el terreno de las pérdidas. O sea, lograr que un scalper que tiene un stop loss a 50 o 40 salga muchas veces a menos 10, a menos 15 es fácil de hacer, ¿vale? Pero tengo que tener claro que si tengo un sistema tenedor, el riesgo medio y el riesgo máximo son lo mismo, ¿vale? ¿Por qué a veces no serán lo mismo? Porque tengo algún gap, ¿vale? Entonces mi riesgo máximo que de partida le puse 100 pips, hombre, si me ocurre lo del franco suizo, todo esto se va a la porra, evidentemente, ¿vale? Siguiente reflexión, tengo que operar siempre que pueda por debajo de un 1 y va a ser un matiz muy importante. Si logro bajar de un 1 a un 0,8 de media, me va a afectar muy notablemente, de forma muy positiva. Pero esto tiene un precio, me va a costar ganancias. Siguiente reflexión, puedo hacerlo de forma dinámica, puedo a veces arriesgar un 1, a veces un 1,1, a veces un 1,2 y a veces un 0,5, ¿vale? En función de cómo esté yendo el sistema o en función de cómo esté yendo el mercado. ¿Vale? Y ya la última reflexión es comparar la media con la moda. ¿Vale? Para que sepamos que no son lo mismo y que cuando la moda es peor que la media, mala noticia. Cogeré la moda. ¿Vale? ¿Preguntas? No hay preguntas. Tenemos un grupo listo. Vale. Bueno, pues nada, yo voy cerrando. Os voy a invitar a... Os voy a contar un poquito de... Vamos a estar en el Forex Day este sábado,
dando una charla sobre lo que yo llamo la pirámide del trader. Es gratuito, todavía hay entradas. Si os queréis apuntar, mandadnos un mail. Va a ser la charla de cierre del Forex Day de este año a las 7:30. También tenemos nuestro curso de trading automático en Madrid ahora en junio, los 2 últimos fines de semana de junio. El que tenga interés, contactadnos por email. Todavía quedan algunas plazas. Es una formación súper intensiva de 6 días, viernes, sábado y domingo. Aquí viene el costo y os vamos a dar un método completo. Esto es parte del método. Esto que he explicado hoy es una pequeña parte del método, ¿vale? Mañana hablaré del riesgo por Maximal Drawdown, lo que llamamos la red 3, y la semana que viene hablaré de una nueva red que hemos creado que llamamos la red 5, ¿vale? Que son todo pues, formas de analizar nuestros niveles de riesgo. Nosotros ponemos mucho énfasis en el riesgo porque es fundamental la operativa, hacerla bien. Yo veo que donde más falla la gente es en esto, ¿vale? La gente dice, bueno, no importa, voy a arriesgar un 3%. Y ahí es donde realmente tienen graves problemas, porque una vez que has arriesgado un 3%, aunque lo hagas un par de veces más, estás ya en el 22%. Y es muy, muy peligroso. Mi recomendación, no operéis sistemas Omelix, ¿vale? En la medida de lo posible, intentad ser rentables con sistemas Asterix, combinando muchos de estos. Y bueno, eso no quita que una parte de vuestro capital lo podéis operar a mayor riesgo, pero la recomendación es que la mayor parte del capital lo operéis a sistemas Asterix, con un trade por posición. Gana o pierda, se cierra. ¿Vale? Bueno, pues no hay nada más. Disculpad el retraso, ha habido un problema técnico, nunca lo he tenido. Es la primera vez, así que siempre tiene que haber una primera vez. Y nada, espero veros en el Forest Day, ¿vale? Si sois de fuera de Madrid, veniros a Madrid, cae en sábado, va a haber bastantes ponencias y la verdad creo que puede ser bastante interesante que veáis a diferentes ponentes y que veáis un poquito lo que se está cociendo ahora mismo en el mundo Forex, ¿vale? Así que bueno, pues un saludo a todos y nada, le he dado 1000 por hora hoy, no sé si más o menos se ha entendido, si no mañana me volvéis y me hacéis las preguntas de la charla de hoy, ¿vale? Muchas gracias a todos, ¿eh?